Hola hermanos de Gesell, un gusto nuevamente poder estar y compartir con ustedes esta reunión. Gracias de esta invitación. Les mandamos un abrazo grande a toda la congregación, a todos aquellos que estén mirando este video y presenciando esta reunión. Siempre oramos por ustedes y los tenemos presente. Y bueno, en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes algunos pensamientos y pensaba en cómo Dios tiene esa relación con la iglesia, con su pueblo tan especial, con nosotros que somos su iglesia. Y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo Dios trata con su pueblo, cómo Dios se comunica, cómo Dios trabaja con su pueblo, cómo Dios obra con su pueblo, y desde siempre y hasta ahora lo sigue haciendo. Es un Dios que obra en nosotros cada día, y el libro de Apocalipsis presenta 7 cartas a 7 iglesias que yo te invito a ver y a estudiar un poquito en esta oportunidad. Así que si querés abrir tu Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, vamos a ver algunos aspectos, en realidad 3 aspectos de esta relación de Dios con su iglesia, de Dios con nosotros, que somos su iglesia. Es una relación muy especial que tiene tanto para decirnos y tanto para aprender. Y en estas 7 iglesias hay 3 cosas que se repiten y que hoy en día nos ayudan a nosotros a entender, a comprender y a aprender un poco más de esa relación que tenemos con Dios y que Dios tiene con nosotros, como su iglesia. 3 aspectos quiero ver en esta oportunidad que se ven reflejados en las 7 iglesias. Más allá de las características de cada una de ellas, Dios a las 7 les muestra las mismas cosas, estas 3 cosas. Y la primera de ellas es que esta relación de Dios con su iglesia está basada en el señorío de Dios sobre la iglesia. Él es el Señor de su iglesia. En las 7 cartas hay un encabezamiento en cada una de ellas que muestran a un Dios de gloria, a un Dios de poder, a un Dios que está en los cielos y es el Señor. Vamos a leer un poquito algunos pasajes. Apocalipsis 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Esmirna, versículo 8, dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estaba muerto y vivió, dice esto. A la iglesia de Pérgamo le dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Versículo 18 del capítulo 2, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Capítulo 3, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Seguimos, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y el último, capítulo 3, versículo 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. 7 encabezamientos a las 7 iglesias, cada uno de ellos mostrando a un Dios poderoso, a un Dios fuerte, a un Dios que es el Señor de todas las cosas. Y esto nos dice algo, nos dice que Dios es el Señor de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, sos vos, soy yo. Cada uno de nosotros somos iglesia. No es una institución, no es un edificio, somos personas la iglesia. Y Dios es el Señor de la iglesia, es tu Señor y es mi Señor. Es un aspecto importante de nuestra vida, porque Dios como Señor debe tener y tiene y quiere tener el control absoluto sobre nuestras vidas. Es realmente el Rey, el dueño, el amo absoluto. Dice la Biblia que como iglesia hemos sido adquiridos por Dios. Él pagó el precio. En Jesucristo, en la cruz, en ese sacrificio tremendo, derramando su sangre, Él pagó el precio por nosotros. Porque estábamos llenos de pecado y alejados de Dios por ese pecado que abundaba en nosotros, dice Pablo. Pero Él, pagando el precio, nos dio libertad, nos dio esa apertura a entrar en el lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Y es eso lo que nos hace parte del pueblo de Dios. Es eso lo que nos hace siervos de Dios. Es eso lo que nos hace pertenecientes a Dios. Le pertenecemos a Él. Dice Pablo que antes nosotros estábamos hundidos, perdidos en nuestros delitos y pecados, y pertenecíamos a otro reino, que era el reino de Satanás. A través de la cruz, Cristo nos compró, Cristo nos libertó y nos hizo suyos, nos hizo de Él, y Él es nuestro Señor, y Él es el Señor de la iglesia. Ahora, este es el concepto que tenemos que tener presente cuando entendemos el término, cuando vemos el término iglesia, porque fuera de este concepto, la iglesia, nosotros somos simplemente una institución, pero somos más que una institución, somos el pueblo de Dios. No somos seres humanos organizados como iglesia. Es Dios que nos organiza y nos forma y hace que funcionemos como su iglesia. La segunda característica o aspecto en esta relación de Dios con su iglesia es que es una relación basada en que Él es el juez de la iglesia. En cada una de las cartas, en las 7 cartas, vemos la misma frase que dice: yo conozco tus obras. Y esto determina que Dios es el juez, que conoce todas las cosas, que juzga, que ve, que observa, que está mirando. Dice el capítulo 2, versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Versículo 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Él está mirando, Él está juzgando. Versículo 9 del capítulo 2 a la iglesia de Esmirna dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino de sinagogas de Satanás. A la iglesia de Pérgamo, en el versículo 13, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y en el versículo 16 le dice a la misma iglesia: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A la iglesia de Tiatira le dice: yo conozco tus obras, en el versículo 19. Yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero en el versículo 27 dice: pero lo que tenéis, retenerlo hasta el final.
A la iglesia de Sardi, en el capítulo 3, versículo 1, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 8, dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y en el versículo 11 le dice a la misma iglesia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y a la última iglesia, a la iglesia de la Odisea, le dice en el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Y en el versículo 19 le dice a la misma iglesia: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él conoce, Él juzga. Y en esa relación de iglesia que tenemos con Dios, tenemos que ser conscientes de que tenemos un Dios que nos está juzgando continuamente. Y no es juzgando para castigar, para reprimir, para dar el castigo, sino para controlar, para guiar, a veces para alentar. Él juzga, Él ve. A todas las iglesias les muestra algunas cosas buenas que están haciendo y los alienta a seguir así. Pero también les muestra algunas cosas que no están tan bien. Y algunas les dice: arrepiéntete, vuelve de tu camino. Es una relación que juzga a Dios y que nos está mirando continuamente. Él juzga en base a un conocimiento pleno, cabal, veraz. Él ve con ojos de justicia. Él es un Dios que nos está juzgando. Y cuando venimos delante de nuestro Dios, cuando interactuamos con Él, cuando hablamos, cuando le escuchamos, cuando vivimos en su presencia, tenemos que darnos cuenta y ser conscientes de que Él nos está juzgando. Él examina a su pueblo, lo juzga, lo bendice o lo castiga. Hermanos, hay muchos ejemplos en la Biblia de Dios como juez. El pueblo de Israel muchas veces fue juzgado por Dios, castigado, reprendido, porque el pueblo de Dios se desviaba, porque era de corazón duro, dice su palabra. Y a veces nosotros también somos juzgados, castigados, reprendidos, porque nuestro corazón es duro. Pero también vemos cómo Dios juzga muchas veces las cosas buenas que tiene el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, o alguno de sus siervos, alguno de sus reyes, y los anima, y los alienta, y los felicita. Y como vemos acá en algunas de estas iglesias, como Dios juzga la obra de la iglesia, le dice: qué bueno que has podido permanecer, qué bueno que has podido salir adelante, qué bueno que no te has dejado vencer por aquellos que quieren destruir la iglesia, que quieren desviarte, que quieren hacerte daño. Es un tiempo muy difícil el que estamos viviendo, es un tiempo donde necesitamos afirmarnos en Dios y vemos cómo esta justicia de Dios se hace en nuestras vidas tan patente y cómo Dios muchas veces nos tiene que tirar la oreja y corregir y mostrarnos nuestros errores y animarnos a cambiar y seguir adelante. Y muchas veces Dios nos alienta: estás haciendo bien, seguí por ese camino, que vas bien. La tercera característica o aspecto de esta relación es una relación basada en que Dios fortalece, anima y sostiene la iglesia. A las 7 iglesias que vemos aquí en Apocalipsis, Dios le dice: al que venciere. Al que venciere le daré esto, al que venciere le daré lo otro,
el que venciere obtendrá esto o aquello. Vamos a ver algunos versículos. A la primera iglesia, a la de Éfeso, en el versículo 7 le dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna, en el versículo 11, le dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo le dice en el versículo 17: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A la iglesia de Tiatira le dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Capítulo 3, versículo 5, a la iglesia de Sardis le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. A la iglesia de Filadelfia dice en el versículo 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. A la iglesia de la Odisea le dice en el versículo 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, le daré esto. El que venciere recibirá aquello. Y Dios reclama de su iglesia que sea una iglesia victoriosa. Al que solamente los que vencieren, solamente si vencemos, si somos vencedores, si vivimos en victoria, podemos acceder a lo que Dios tiene para nosotros. Pero esta victoria solamente es gracias a la actividad, al trabajo de Dios en nuestra vida, a la participación de Dios en nuestra vida. No lo podemos hacer solos. Vos no podés vivir en victoria solo, yo tampoco. Somos seres humanos que estamos inclinados continuamente a la derrota, a vivir en pecado, inclinados al mal continuamente. Solamente si Dios nos fortalece, nos sostiene, nos levanta, nos guía, nos enseña, podemos vivir en victoria. Por eso creo que la tercera característica o aspecto está basado en que Dios es la fortaleza de la iglesia. Dios es tu fortaleza, tu seguridad, es el que te sostiene para que puedas vivir en victoria, para que podamos vivir en victoria. Solo podemos mantenernos en pie si Él nos sostiene. Solo podemos seguir caminando si Él nos anima, nos guía y nos enseña. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él produce en nosotros no solamente la prueba, sino que juntamente con la prueba nos da la salida. Él ha dispuesto todo lo necesario para que vos y yo podamos vivir en victoria. Solamente así podemos caminar en la vida cristiana como Él quiere. Solamente así podemos ser hombres y mujeres cristianos que vivan en victoria y que muestren al mundo que se puede vivir diferente, en victoria. Muestren al mundo que solamente tomados de la mano de Dios se puede vivir una vida como Dios manda. A cada una de las iglesias, Dios les exige que vivan en la victoria, que vivan vidas victoriosas. Solamente así podrán acceder a lo que Dios tiene. Pero solamente tomados de la mano de Dios podemos tener esa victoria en nosotros. Querido hermano, si vos estás con necesidad, pasando momentos difíciles, quiero que tengas en cuenta que Dios tiene todos los recursos para vos, para que puedas vivir en victoria.
para que puedas salir adelante, para que puedas vivir la vida que Dios quiere que vivas. Y quiero terminar este tiempo con 3 preguntas, simplemente. La primera de ellas tiene que ver con el primer aspecto. ¿Es Dios el Señor de tu vida? ¿Es Dios el único que tiene el control de toda tu vida? Él, como Señor, te guía, te enseña, te acompaña, te toma de su mano y te lleva por su camino, por donde Él quiere. ¿Es el Señor de tu vida? ¿Sos consciente de que Él es tu dueño, de que Él pagó el precio y te compró en la cruz del Calvario? La segunda pregunta, ¿sos consciente de que Él te ve, que Él es juez, que Él está observándote en todo momento, que Él conoce tu intimidad, que Él conoce tu vida, que Él conoce cada aspecto de tu vida y que Él quizás te está animando en este tiempo a seguir adelante, a esforzarte, a que estás haciendo bien, pero capaz que estás en falta, estás incurriendo en algún pecado y Él capaz que te está mostrando que Él necesita que corrijas algo. Y la tercera pregunta tiene que ver con el tercer aspecto. ¿Hay algo que no te dejas vivir en victoria, ser un vencedor? ¿Hay algo que te está frenando en tu vida cristiana, que te está tirando para atrás? ¿Hay algo que no sabes cómo enfrentar, cómo solucionar? ¿Sos consciente de que en el Señor tenés todos los recursos para salir adelante, para vencer, para ganarle a eso que te está quitando el gozo, que te está quitando la victoria, que te está haciendo vivir en una vida en derrota? En Dios tenemos todos los recursos. En Él tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad de vivir una vida victoriosa. Él es el Señor, Él es el juez y Él nos da todos los recursos para vivir vidas victoriosas. Que realmente en este tiempo podamos tener estos 3 aspectos de nuestra relación con Dios bien claros y que podamos comenzar a vivir vidas que realmente agraden a Dios, dándole el primer lugar como Señor, escuchando su voz en cuanto a lo que vamos haciendo bien, reafirmar lo que estamos haciendo bien y corregir lo que estamos haciendo mal, y tomando de Él todos los recursos que necesitamos y que tenemos al alcance de la mano para vivir vidas victoriosas. Que Dios nos ayude y que Dios continúe obrando en nuestro corazón. Que Dios te bendiga y que tengas una buena semana.